alegra mucho escuchar eso. Vamos a empezar mañana, ¿cuál tarde? Me fui bien lejos yo. ¿Alguien tiene alguna petición de oración? Sí, oramos por Percy, que va a tener su cirugía el 27. También oramos por hermano Sergio, uno de sus amigos. El lunes o martes se murió. Por su nombre no me recuerdo, pero ora por más. Era un amigo, ¿no? Ok. ¿Alguien más tiene alguna petición de oración? ¿No? Oremos entonces. Yo también les voy a pedir que estén orando por un joven, su nombre es Benjamín, él es de Perú, y él está planificando ir a mi colegio a Puerto Rico a estudiar. Así que pues es una tremenda bendición escuchar de que jóvenes quieran ir a estudiar. Eso es una tremenda bendición. Pero pues como sea, al ser de otro país, para venir acá necesita visa. Así que ahorita el 20 de este mes necesita la embajada para pedir la visa. Y pues confiando en Dios, confiamos y oramos para que pueda darle la visa y se puesto. También orando por eso, lo agradecería también. Por Naomi y Danilo. Naomi y Danilo, seguro sí. El hermano se llamaba... No el nombre del amigo, el nombre del hermano. Hermano Sergio. Sergio, ok. Es que me mandó una cosa, pero no dice el nombre. No, está bien, está bien. ¿Quién es amigo de quién es, hermano? Hermano Sergio. Sergio. ¿En Elisa que vinieron el domingo? Oh. No dice su nombre. Era un joven. Ok, vamos a orar, ¿está bien? Oremos. Padre, estamos delante de ti, Señor, esta mañana agradecidos contigo por lo bueno, Dios, que tú has sido con nosotros. Te queremos agradecer, Padre Dios, por tu bondad, por tu gracia, por tu fidelidad, Señor. Agradecerte, Dios, por un día más que nos has regalado de vida, Señor. Agradecerte, Padre, por que tú de verdad has sido bueno con nosotros en toda manera, Dios. Has sido bueno mostrándonos tu fidelidad, Señor, tu amor, tu gracia. Y tú has sido de verdad, Señor, bueno y misericordioso con nosotros, Señor. Padre, queremos agradecerte por el día más que nos has dado, Señor. Agradecerte, Padre, por permitirnos levantarnos, Señor, por permitirnos estar una vez más aquí. Agradecerte, Señor, porque ¿qué sería de nosotros, Señor, sin ti? ¿Qué sería de nuestra vida, Padre, si tú no eres quien nos ayuda cada día? ¿Qué sería de nuestro andar, Señor, si tú no eres quien nos dirige, Dios? Padre, te queremos agradecer, Dios, porque tú nos complementas, Señor. Te queremos agradecer, Padre, porque tú nos diriges, Dios. Y en esta ocasión, Señor, queremos pedirte por un par de peticiones y rogarte, Señor, tu voluntad en esto, tu respuesta conforme a tu voluntad y a tu tiempo. Y queremos clamarte en esta mañana por Naomi y por Danilo. Pedimos, Padre, que tú continúes cuidando y guardando de ellos, Señor. También que tú continúes animándoles, Señor. Y, Padre, que les des el deseo de estar aquí, Señor, y reunirse, Dios, aquí en tu casa, Señor, y poder aprender y conocerte más, Señor. Toca el corazón de esta pareja, Señor. Cuídales, Dios, anímales, provee para sus necesidades. Cuida de ellos también en cuanto a su parte física, Señor, y dirige sus vidas, Señor. También queremos pedirte, Señor, por este amigo, el hermano Sergio. Tuvo un accidente, ¿verdad? Sí. Que tuvo un accidente, Señor. Queremos pedirte de que tú cuides y le ayudes en su recuperación, Dios, pero que no solamente ese accidente le haya herido, Señor, sino que también haya ablandado su corazón, Padre, para que aún a través de ver esto y ver cómo tú le cuidaste y tú le guardaste, Señor, Él pueda ver de que tú tienes un plan con Él, Señor, de que tú deseas obrar en su vida y que Él desee, Señor, poner su vida delante de ti y pedirte perdón, Señor. Te ruego, Dios, de que toques tú el corazón de Él y, Padre, que también pueda humillarse también y reconocerte como Salvador, y aunque el hermano sea, que también pueda darle testimonio de tu palabra, Señor. Ora en su vida, Dios, trabaja en su corazón, Señor, y ayúdale en cuanto a su recuperación, Padre. También te queremos pedir, Señor, por la operación que va a tener el hermano Percy el 27 de este mes. Padre, seguimos agradeciéndote por la forma en la cual tú has venido respondiendo a eso, Señor. Cómo te has venido, Dios, a ayudarle al hermano Percy a no tener
tanto temor, Dios, o darle más tranquilidad, o aún conseguir, Señor, un cirujano, Dios, que pueda darle más tranquilidad en cuanto al proceso, al procedimiento, Señor. Te queremos agradecer por eso y pedimos, Padre, desde ya que tú seas glorificándote, Dios, en esta operación. Padre, que tú seas obrando, Señor, grandemente el cirujano, Dios, para que pueda hacer un buen trabajo. Y también te rogamos, Señor, que si te place, Dios, aún con el tiempo limitado, Señor, sabemos y confiamos, Dios, de que tú eres un Dios de milagros, un Dios de poder, Señor, un Dios que puede hacer lo que aún para nosotros es imposible, Señor. Y queremos confiar, queremos creer, Señor, y queremos clamarte, Padre, de que si es tu voluntad y si te place, Señor, permitas de que los hijos del hermano Percy, Padre, puedan estar aquí para el momento de su operación, Señor, de que el trámite que se está haciendo pueda salir pronto y con bien, Señor, y que tú te glorifiques en todo, Señor. Queremos dejar en tus manos todo, agradecerte, Padre, por lo bueno que tú eres. Dejamos todo en Cristo Jesús. Amén. ¿Cerran la puerta? Bien, a partir de esta clase vamos a estar aprendiendo un nuevo versículo. Este está en Colosenses capítulo 1, verso 16 al 17. Yo le vi 116, ¿no? Está equivocado. Casi, le quita una a cada uno y ya está ahí. A ver, antes de ver este versículo, bueno, vamos a dejarlo para que lo puedan estar viendo. ¿Quién recuerda el primer versículo que aprendíamos? Está en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable y después a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, ¿sí? agradable y perfecta. Muy bien, hermano, de verdad un aplauso para el hermano Pedro. Puro de jugones. Eso está buenísimo, de verdad. Me llena mucha alegría. De verdad. ¿Alguien más? Romanos 12, 1 y 2. ¿Alguien más se anima a decirlo? Seguro que sí, hermano. Sí, señora. Se me olvida el principio nada. Así que, hermanos, honrad por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. muy bien, hermana, tremendo. Un aplauso para el hermano. ¿Alguien más se anima a decirlo? Que me confundo. Vamos a intentarlo. Piénsalo. Así que, hermanos, Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto agradable a Dios. Que es nuestro culto racional. No comprobéis que este siglo, sino transformados por medio de nuestro entendimiento, Para que comprobéis. para que probáis que es la buena voluntad de Dios. Agradable. Muy bien, un aplauso para el hermano Rey. A ver, ¿quién se anima a decir ahorita Proverbios 14:12? Hay caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fines como una buena. Un aplauso para él. ¿Alguien más se anima a decirlo? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Alguien se anima a decirlo? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin Es es camino. de muerte. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? A ver, ¿qué se anima a decir? Santiago 1, ese era Santiago 1, déjenme recordar, 13 y 14 creo que era. Ese no se me quedó por nada. Ese comienza, a ver,
Así que cada uno es, no solo es así, déjeme checarlo, porque no recuerdo el comienzo. ¿Santiago qué? Uno. Pintado, algo así. 14, 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Alguien se anima? Bien. Gracias. ¿Alguien se anima? Vas a ser nuestro representante. Bien. De verdad me alegra mucho y me da mucho gozo de que estemos aprendiendo versículos y que podamos decirlos. Créanme de que eso es tremenda, pero tremenda bendición. El hecho de tener la palabra de Dios en nuestra mente es algo que de verdad nos ayuda un montón. Vamos a aprender no un versículo, son 2 versículos, pero esta nueva porción, y está en Colosenses 1, 16, 17. Posiblemente son versículos un poco más conocidos, quizá. Y vamos a repetirlos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Colosenses 1, 16 a 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Suena como tremendo trabalenguas, pero yo sé que sí podemos. Sé que sí podemos. Vamos a tratar de decirlo una vez más, por hoy. 1, 2 y 3. Colosenses 1, 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está largo, está un poco, no sé si es una palabra, trabalenguoso, un poco complicado, pero sé que podemos hacerlo. Miren, la forma en la cual, cuando estaba estudiando, que básicamente memorizamos más de un versículo por día, era el hecho, primeramente lo que aprendí a hacer es buscarle el sentido del versículo. Búsquenle el sentido, búsquenle el hecho de, ok, si aquí dice esto y está hablando de esto, lo más probable es de que la palabra que va a usar para conectar va a ser algo similar a esto. Porque la Biblia, o por lo menos en esos pasajes, el pensamiento es corrido, no es cortado. Así que va a tener un sentido. Sí, así que busquen el sentido. Lo segundo, algo que no hacía yo porque sabía que no podía hacerlo, era intentar memorizarme todo el versículo de un tiro. Sino creo que hacía era como cortarlo por partes. Y primero me memorizo la primera parte, ya una vez que me sé la primera parte, voy a agregarle la segunda parte. Una vez que ya me he aprendido la primera y la segunda parte, voy a agregarle la tercera parte. Y así, sin darse cuenta, usted se aprendió todo el versículo. Sí, así que le animo a seguir haciéndolo. Y hoy vamos a estar viendo un poco justamente de eso, de Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Así que si pueden abrir su Biblia en Colosenses. Yo sé que ya lo dijimos, pero si alguien quisiera leerlo esta mañana, Colosenses capítulo 1, versículo 17. 16-17, sí, señor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gracias. Miren, cuando Pablo escribe esta carta a Colosenses, se cree que la escribió él estando encarcelado en Roma. Pablo hasta este momento nunca había ido a Colosas, pero sí había... Colosas quedaba muy cerca a Éfeso,
Y la Biblia nos deja saber que Pablo pasó aproximadamente 3 años en Éfeso. Y estando Pablo en Éfeso, había un hombre llamado Epafras. Este hombre se convirtió a Cristo, conoció de la palabra del Señor, conoció del Evangelio, fue salvo. Así que este hombre decidió ir a Colosas, este hombre Epafras. Estando en Colosas, era una ciudad no muy grande, ¿sí? Pero tenía una mezcla entre judíos y gentiles. Hay una mezcla de culturas ahí. Y dentro de esos judíos y gentiles habían 2 grupos. Que cuando una vez que Epafras comienza la iglesia, los hermanos empiezan a crecer en la fe, este grupo de tanto de judíos como gentiles, los que estaban ahí, empiezan a querer hacer que los nuevos creyentes se apartaran de su fe. Y los dos grupos que habían ahí eran llamados esenios y gnósticos. Y básicamente los esenios eran de parte de los judíos y los gnósticos eran de parte de los griegos. Son palabras simplemente de grupos, no son tan relevantes. Pero la idea es curioso porque un judío y un griego o un gentil son culturas completamente diferentes. Pero algo curioso que me pareció muy curioso cuando estaba estudiando era el hecho de que había algo en lo cual sí coincidían judíos y gentiles y griegos. Y tanto los esenios, que venían de parte de los judíos, como los gnósticos, que venían de parte de los griegos, tenían una creencia similar. Y era el hecho de decir de que todo lo material es pecaminoso. Así que Epafras, al ver esta postura que está comenzando en Colosas, lo que hace él es ir donde Pablo a pedir su ayuda, y Pablo escribe esta carta. Y en esta carta de Colosas vamos a ver de que Pablo algo que va a defender es el hecho de que Jesucristo es Dios y de que Jesucristo, porque se humanizó, no se convierte en pecador. Porque entendemos esto, de que a diferencia de cualquier ser humano, Cristo fue hecho a la semejanza de hombre, pero Cristo estuvo sin pecado. Él no cometió pecado. Él no fue un ser pecaminoso. Él no fue un ser humano pecaminoso. ¿Sí? Todo ser humano, sin excepción alguna, dice la Biblia de que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Pero Jesucristo fue la excepción. ¿Sí? Hay un libro que se llama Libro de Apologética, escrito por Norman Geisler, y él ponía o decía esto: se cree de que, y simplemente es para crear una cama para poder explicar el versículo. Una de las preguntas que hacían en este libro de Apologética es el hecho de si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal o por qué hay mal? ¿Sí? Porque recordemos, y esto partimos de mente, lo que Pablo está tratando de defender es de que sí, Jesucristo se humanizó, sí, pero el hecho de que Él tomara cuerpo de hombre no lo convierte en pecador, porque era la postura de los esenios y los gnósticos. Decían, bueno, si Cristo se humanizó, Él no puede ser Dios. Y su argumento para decir eso era el siguiente: si Cristo se humanizó, Él no puede ser Dios porque todo lo material es pecaminoso. Era su argumento. Si Cristo se humanizó, Él no puede ser Dios porque todo lo que es material es pecaminoso. Así que ellos decían, posiblemente Cristo no se humanizó, sino que era un ángel creado por Dios. Y aquí viene otro punto, que también Pablo va a defender, y vamos a ver esos versículos ahorita. Primero, Cristo se humanizó porque la Biblia lo dice así, dice que Él fue encarnado, ¿sí? De que Él tomó cuerpo de hombre sin pecado. Y segundo, Cristo no es importante esto, Cristo no es un ser creado. Y aquí viene una palabra importante: Él es preexistente, es decir, de que Él existía antes de humanizarse. Porque Él no es un ser creado, Él es Dios. ¿Sí?
Entonces los gnósticos y los esenios decían, no, si Cristo se humanizó, es decir, de que entonces Él no puede dar salvación, Él no puede ser Dios, porque si se humanizó y tomó carne, y la postura de ellos es todo lo material es pecaminoso, es decir, de que Cristo es un ser pecaminoso, cosa que no es cierta. Pero ellos decían, bueno, dejemos esto a un lado. Si Cristo no se humanizó, entonces posiblemente Él fue un ángel creado por Dios. Y usted puede leer tanto en Efesios y en Colosenses, de que una de las costumbres de ellos era justamente adorar a los ángeles, ponerlos a un nivel muy alto. Pero aquí viene lo hermoso de esto. Dice Hebreos de que Jesucristo es mayor que los ángeles, es superior. Así de que Él no es un ángel. Él no es un ser creado. Él es Dios, Él es preexistente. Él ha existido durante todo el tiempo. No fue que Cristo, al ser humanizado, Él comenzó a existir. Él existía desde antes porque Él es Dios. Y uno de los atributos de Dios, y atributos es algo intrínseco, algo propio, algo que es mío y que no puede ser quitado de mí porque es propio mío. Uno de los atributos de Dios es de que Él es eterno. A diferencia de usted y de mí, que somos finitos, Dios es eterno. A diferencia aún de las huestes celestiales que fueron creadas, así que tienen un comienzo, Dios es eterno. Él ha existido desde antes de la creación porque Él es el creador. Hay un principio que se llama principio de causalidad, y es que toda causa tiene un causante, pero nada puede causar la causa. No sé si me hago entender. ¿Cómo? Ok, esta silla, vamos a decir que esta silla fue la causa. Yo soy el causante de la silla, porque yo creé la silla. Pero la silla no puede causarme a mí porque yo soy el causante de la silla. Es decir, de que yo estoy fuera de la causa porque yo soy el causante. O podemos decirlo de esta forma. Todo diseño tiene un diseñador, pero el diseño no puede diseñar al diseñador porque el diseñador diseñó el diseño. Y es un trabalengua bien raro ahí. ¿Sí? Pero entendamos eso y estamos poniendo las bases porque es importante. Jesucristo es la causa, el causante de lo que existe. Así que Él no puede ser creado por la causa. Y entonces, ellos creían de que simplemente Jesucristo primero no podía ser humanizado, porque si era humanizado, ponemos nuevamente lo mismo, todo lo que es material es pecaminoso, según la postura de ellos, ¿sí? Pero la Biblia da a saber de que Cristo estuvo en carne sin pecado. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahí? ¿No? Nuevamente, algo que hace a Dios Dios es justamente de que Él es eterno. Por eso dice el Salmo, no recuerdo exactamente cuál, dice de que un día para Él son como 1000 años y un año puede ser como 1000 días. Porque, y esto es difícil de entenderlo, o no sé si es imposible entenderlo para nosotros, porque simplemente es algo que está fuera de nuestro razonamiento. Y es de que Dios no se mide o no está dentro de la dimensión tiempo. Usted y yo sí. Usted y yo tenemos un reloj que nos dice, ok, ahora es la 1, ahora son las 5. Posiblemente si no teníamos un reloj tiempo atrás, decíamos, ahora es de día porque salió el sol. Ahora es de noche porque no hay luz del sol. ¿Sí? Pero Dios, siendo eterno, siendo preexistente, que existía antes de todo, Él no se mide o no se encasilla en el tiempo. Así de que Cristo, siendo Dios, no empezó a existir cuando fue humanizado. Él existía desde antes. Él es preexistente. ¿Sí? Y aquí Colosenses, Pablo dice lo siguiente. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Recordemos, Jesucristo es el causante, es Dios. Jesucristo es Dios, es el causante, no la causa. ¿Hasta ahí todo claro?
Porque dice el versículo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. No fue de que, y aquí rebatimos, o Pablo rebate lo que están diciendo ellos, no fue que Jesucristo empezó a existir cuando el mundo fue creado, o no fue que Dios creó a Jesucristo, sino que en Él, siendo Dios, porque recordemos de que Padre, Hijo y Espíritu, los tres son Dios, son un mismo ser, una misma esencia, ¿sí? Y la Biblia deja saber, desde el Antiguo Testamento aún, dice Génesis capítulo 1, si quieramos allá no pierda Colosenses, Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y esa palabra que usa en el hebreo para decir Dios, habla de una pluralidad, de que había, sí, un mismo ser que es Dios, pero había más de una persona en la creación. Y mucha gente dice, ok, entonces habían ángeles en la creación que ayudaron a Dios a crear. No, porque algo creado no puede crear. También en Juan 1:1. Ajá. En el principio del verbo, y el verbo era con Dios. Y justamente el versículo 3, ahora cuando lo menciona, miren Juan capítulo 1, versículo 3. ¿Alguien lo quiere leer? Juan 1:3. Sí, dice así, todas las cosas por Él fueron hechos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Ok. Volvemos a conocernos nuevamente y dice de que todas las cosas por Él fueron creadas. ¿Dice creadas o hechas? Déjenme decir. Hechas. Por Él todas las cosas fueron hechas. ¿Sí? Jesucristo no empezó a existir cuando la creación fue hecha. Jesucristo no comenzó a existir cuando Él decidió venir a este mundo y tomar cuerpo de hombre. Él existía desde antes. Desde el principio. ¿Sí? Y entonces, la otra pregunta que surgía era el hecho de que si Jesucristo se humanizó, entonces Él es pecaminoso. Y la respuesta es no. Y la pregunta es, si Dios es Dios y Él es bueno, ¿por qué permite el mal? Y es el hecho de que Dios no diseñó el mal, pero Él sí nos dio la libertad de lo que conocemos como libre albedrío. ¿Sí? Y es hermoso, porque dice la Biblia en Génesis, cuando Dios terminó de crear su creación, valga la redundancia, las palabras siguientes fue, y vio Dios que esto era bueno. ¿Sí? Dios vio de que su creación era buena. Pero Dios, cuando creó a Adán, Él no diseñó un robot, Él no diseñó a alguien programado para tener limitaciones y no razonar o no pensar o no hacer ciertas cosas. Él lo diseñó con libre albedrío. Vemos de que, y así define el libre albedrío, el libro que leía Apologética la define de esta forma. El libre albedrío es la habilidad de tomar una decisión no forzada entre dos o más alternativas. Adán tuvo la libertad de decir, quiero hacer el bien y obedecer a Dios, o quiero hacer el mal y desobedecer a Dios. Y dice de que a través de, dice Romanos capítulo también escuché, dije, ¿qué fue? Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, de que el pecado entró al mundo por un hombre, el primer Adán, ¿sí? Y por tanto también entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Pero Jesucristo, siendo Dios, cuando se humanizó, no sé exactamente cómo explicarle esto,
Pero lo creo porque la Biblia nos enseña, no es una fe ciega, una fe sin argumentos, una fe sin evidencia. La Biblia nos deja saber de que Jesucristo al humanizarse, entró a este mundo sin pecado. Y aquí viene la razón de eso. Antiguo Testamento. Cuando se mira el Antiguo Testamento, cuando Dios constituye a Israel como nación, Él constituye un sistema sacrificial. Y Él demandaba del sacrificio ciertas cosas. Y era que debía ser primogénito, que debía ser limpio, que debía ser sin manchas, que debía ser básicamente perfecto. Porque Dios demandaba algo perfecto para limpiar los pecados. Y cuando Jesucristo se humaniza, es cuando ese Cordero perfecto, sin pecado, sin mancha, que puede quitar el pecado del mundo, ha venido justamente al mundo. Porque recordemos esto, tiempo atrás. Cada año los judíos debían sacrificar a Dios un cordero. Cada año. Esto no quitaba la ira de Dios. Simplemente es como ponerle una cobija y recubrirla. Y el año siguiente debían hacer lo mismo, volver a recubrir la ira de Dios. Pero Dios demandaba un sacrificio perfecto. Y lo único perfecto en este universo, en lo que usted y yo conocemos, el único ser perfecto, la única persona perfecta es Dios mismo. Así que Dios mismo tenía que venir al mundo y Él no podía venir en su cuerpo de Dios porque requería sangre. Así que se humanizó. Pero fue un ser humano a excepción, a diferencia de usted y de mí, fue un ser humano sin pecado. Así que lo que decían los gnósticos y esenios no tiene sentido, porque Jesucristo fue sin pecado, según lo que la Biblia enseña. Y hay más evidencia sobre eso. Pero dice el versículo 16, dice Colosenses 1, 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Mire, Jesucristo no fue creado, Él fue el creador. Él no fue un ser creado, porque la creación no puede crear al creador. ¿Sí? El versículo continúa diciendo de esta forma. Me perdí otra vez. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y recordemos de que otra de las posturas que decían eran: ok, si no fue un ser creado, o sea, no fue un hombre en carne, entonces fue un ángel. Y Pablo aquí, a través de la dirección de Dios, dice: hey, Él está por encima de la creación que ustedes conocen, que es lo terrenal, lo material, pero aún Él está por encima de lo que ustedes no conocen, que es lo celestial. Porque dice de que Él creó tanto lo terrenal como lo celestial. Y continúa diciendo lo visible y lo invisible, para que no quede duda alguna. Jesucristo no fue un ser creado, Él está por encima de la creación. Él creó todo, tanto lo que usted y yo conocemos, como lo que usted y yo no conocemos. Y continúa diciendo el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra y en los cielos, las que hay en los cielos y mi lengua está muy mal. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y aquí dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí Dios está diciendo, algunos toman esta porción, estas palabras, como para dar categorías a los ángeles, ¿sí? O puede tomarse uno también como el hecho de las tipos de gobiernos terrenales. Pero la idea es la siguiente: tanto los gobiernos terrenales como el mismo nivel de cada ángel, nada está por encima de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Él es el creador, Él está por encima de todo. Así que lo que Pablo está tratando de decir en esto es de que Jesucristo tiene la preeminencia, Él es superior, Él es más alto que todo, Él es más grande. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Sí? Y continúa diciendo el versículo 17,
Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Se ha puesto usted a pensar qué pasaría? Aquí está la tierra y aquí está el sol. No sé si es la distancia, la verdad no sé. Simplemente es un ejemplo. Pero se ha puesto usted a pensar qué pasaría si la tierra empieza a girar un poco más rápido y se sale de su eje y se mueve y se distancia un poco más del sol. ¿Alguna idea qué pasaría? Muchos problemas. Seguro que sí. Porque mire, Son muchos. Dios en su inmensa perfección, siendo Él el creador y siendo Él el sustentador, el que mantiene este mundo funcional, puso la tierra y el sol a una distancia perfecta. Porque si la tierra empieza a girar un poco más rápido, se sale de su eje y se distancia del sol un poco, no mucho, ¿sabe? La tierra se empieza a congelar. E inmediatamente todo lo que tiene vida en este mundo empieza a morir, porque empieza a congelarse. Pero si la tierra girara más rápido y fuera acercándose al sol, ¿sabe qué pasaría? Nos quemamos. Pero lo hermoso es de que el creador, que es Jesucristo, sustenta la creación. Y Él hace de que la tierra, el sol, las estrellas y las lunas estén en su lugar. Porque Él sustenta todo, porque Él es superior, Él es preeminente. Así que la misma creación, la misma tierra, depende de Cristo para mantenerse en su lugar. Continúa diciendo a Pablo, versículo 17, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Otra pregunta sería, ¿sabe usted qué pasaría si la luna se acercase un poco más a la tierra? Habría, dígame. ¿Se enfriaría, no? ¿O no? ¿Cómo? ¿No se enfriaría más? No, exactamente no, pero lo que pasaría es que habrían inundaciones porque habrían terremotos o maremotos. Yeah. También la agua sube y baja. Exacto. Por algo tan simple de que la luna se acerque más. ¿Ve usted lo hermoso y lo necesario que es el Señor Jesucristo? Y es interesante porque, o sea, uno al pensar en esto, y usted y yo, o bueno, yo, no soy un teólogo, no soy una persona con mucho conocimiento, pero hay gente que ha estudiado durante años en la universidad y cree de que el mundo viene a través de la evolución, o de que el mundo surgió de cosas tan absurdas. Y cuando uno mira la misma creación, uno dice, o sea, esto es imposible de que haya un creador detrás de esto. Sí. ¿Sí? Porque Jesucristo es el que sustenta todo. Y lo último, otra pregunta. ¿Sabe usted qué pasaría si los gases de la atmósfera cambiaran solamente un poco? Yeah. Cambiaría nuestra respiración. ¿Sabe? No habría hidrógeno. Y el oxígeno se compone de hidrógeno y oxígeno. Sí. Si no hay hidrógeno, no hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, si no hay algo para que usted pueda respirar, Morimos. y Colosenses dice, y es hermoso entender eso, porque dice de que todas las cosas en Él subsisten. Él es el creador, pero también Él es el que mantiene todo. Y aquí entramos a lo que queremos ver esta mañana. Justamente, somos diseñados para la dependencia. El ser humano está diseñado para la dependencia. La creación misma, acabamos de ver de que la creación misma depende de Jesucristo, depende de su creador. Porque si Jesucristo no está en la creación, si Jesucristo no sustenta la creación, si Jesucristo no mantiene la creación, si Jesucristo no dirige la creación, vemos de que todo sería catastrófico. Habría muerte, habría destrucción, el mundo no sería lo que usted y yo conocemos, posiblemente ni habría mundo. Porque la creación subsiste por Jesucristo. ¿Y sabe algo? Usted y yo somos parte de la creación. El mundo hoy en día ha intentado suplir
su necesidad a través de muchas cosas. Porque mire eso, una persona sin Cristo es un ser incompleto, porque el ser humano fue diseñado para tener relación con Dios. Así que, una persona apartada de Dios, una persona que no es salva, una persona que no quiere conocer a Dios, una persona que simplemente ha decidido apartarse de Dios, es un ser incompleto, porque desde su creación ha sido creado y diseñado para ser dependiente de Dios, para relacionarse con Dios. Y veamos de que aún Colosenses nos deja saber de que todo lo que existe, subsiste, se mantiene por Jesucristo. Así que usted y yo como criaturas también necesitamos subsistir o mantenernos a través de Jesucristo, de relacionarnos con Él. Y algo que usted y yo necesitamos entender en este proceso de transformación, el cual estamos teniendo usted y yo ahora, es de que estamos diseñados para depender de Dios. No somos un mundo aparte, no somos una isla aislada de todo lo demás y que puede mantener, subsistir por sí misma, que puede sentirse completa y llena por sí misma. No, porque todo ser humano apartado de Dios es un ser incompleto. Vemos de que hoy en día la gente ha tratado de llenar ese vacío con muchas cosas. Hay gente que se droga porque se siente vacía. Sí. Hay gente que toma alcohol porque se siente vacía. Claro. Hay gente que aún, mire, se quita la vida porque se siente vacía. Hay gente que trata de hacer muchas cosas porque se siente vacía. No sé si usted escuchó esta noticia, pero me pareció muy curioso y dije, esta la voy a usar en la clase. No me acuerdo si es Corea, Japón, en China, porque es en un país de Asia, hay un hombre que se alquila para dar compañía a alguien más. Es decir, no es nada sexual, simplemente se alquila para sentarse a su lado y decir, ok, aquí estoy. Usted me va a pagar por estar simplemente sentado. No voy a hablar, no voy a decirle nada, no voy a hacer absolutamente nada, simplemente lo voy a acompañar. Japón. En Japón. Buen negocio. No hace nada. Y gana más de $80,000 al año. Por sentarse y no hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque el hombre se siente incompleto. Sí. Se siente incompleto. Y todo ser humano puede intentar llenar ese vacío. Pero si el Señor justamente no es quien llena el vacío, el ser humano, por más que intente, se va a sentir incompleto. Y déjeme hacer aquí un desastre. Ese es usted. Después voy a limpiar eso. Ese es usted. Este es Dios. No de que Dios sea más chiquito que usted. La ilustración no quiere decir eso, ¿okay? De que sea más chiquito que usted. Pero ese es usted y este es Dios. Realmente. Esas son todas las cosas que el hombre quiere poner. Alcohol, drogas, personas, fiestas, cantidad de cosas. Y la gente quiere intentar poner todo esto aquí. Y dice, no, ya cubrí ese espacio, ya está lleno, ya estoy bien. Ya tengo todo lo que, ya estoy completo. Pero si usted mira simplemente este pedazo de Chiroc, aunque de alguna forma entra, no entra perfecto, no cubre todo. Porque ese espacio está diseñado para que algo especial, que es justamente lo que arrancamos de aquí. ¿Cómo va esto? Así. Nos completa. Sea quien los complete. Sea perfecto. Exacto. Está diseñado el espacio perfecto para que esta pieza entre, porque de ahí fue quitada. El ser humano sin Dios puede tratar de buscar muchas cosas para completar ese espacio, pero no lo va a conseguir. Porque somos seres diseñados justamente
para depender del Señor. Porque todo lo que existe o fue creado por Él y todo necesita de Él para poder mantenerse. No hay otra forma de completarnos. Buscando un par de datos, mire, 1 de cada 6 personas a nivel mundial se siente sola. 1 de cada 6 personas a nivel mundial se siente sola. Miren lo increíble de esto. Alguien aquí ha escuchado posiblemente a alguien muy famoso con mucho dinero decir: me siento solo, me siento incompleto, me siento que me falta algo. Yeah. Y pueden tener la gente dice: cuando tenga dinero, estoy completo. Cuando tenga fama, estoy completo. Pero no, porque ni el dinero ni la fama ni ninguna cosa puede llenar el lugar que le pertenece al Señor, porque somos seres dependientes de Dios. En este proceso de transformación, usted y yo debemos entender justamente eso. Somos seres humanos que dependemos y necesitamos a Dios constantemente en nuestra vida, porque sin Él somos seres incompletos. Somos seres incompletos. En este proceso de transformación necesitamos hacer o decir lo que Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 3 versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, porque necesitamos a Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos dependientes de Él. No somos seres autosuficientes que puedan hacer todo por su propia voluntad o por su propia cuenta. Ocupamos tener la dirección y la ayuda de Dios en nuestras vidas. No podemos ser transformados si no es el Señor quien está dirigiendo, si no es el Señor quien nos está llevando, si no es el Señor quien nos está acercando más a Él y quien nos está mostrando por dónde caminar. Porque no somos seres autosuficientes, somos seres dependientes. Ocupamos tener al Señor en nuestra vida. Mira otro dato que decía: el 3.8 o el 4% de la población mundial sufre de depresión. Se siente incompleta, se siente que algo le falta. Eso porque hay tanta seducida. Ya. Mucha gente se mata justamente por eso, porque se siente incompleto. Lo que deberíamos saber, esto quedó bien chiquito, debemos entender que no somos autosuficientes, que fuimos diseñados de forma dependiente. Somos seres creados para tener una relación con Dios. Y eso me pareció muy gracioso. Tan posible sería el hombre vivir independiente de Dios, con alegría y paz, como le sería volar batiendo sus manos. ¿Usted alguna vez ha intentado volar moviendo sus manos? Y decir: no, me voy a elevar. Es imposible, ¿verdad? Imposible. Asimismo es intentar vivir alejado del Señor. Así es. No es posible. No es posible vivir alejado de Dios y sentirse completo, porque como vemos ahorita, Dios es justamente la pieza correcta para completar nuestra vida. Y un hombre sin Dios es un ser incompleto. Gloria a Dios de que usted y yo hemos entregado nuestra vida al Señor, pero debemos acercarnos constantemente a Él. Rápidamente, nos quedan 2 minutos. El hombre fuera de Dios es un ser infeliz, porque fuera de Dios es un ser incompleto. Yo he escuchado rápidamente a mucha gente decir lo siguiente: yo me drogo porque cuando me drogo y me hace efecto la droga, durante ese momento me siento completo y feliz. Pero cuando se pasa la sensación de la droga, me siento el ser más miserable que existe. Porque el hombre fuera de Dios es un ser infeliz. Todo lo que el hombre ha creado necesita de él para mantenerse. Si usted tiene, el hombre ha creado esta máquina, si no pone a cargar la batería, eso si la batería no funciona. Pasa lo mismo con Dios y el hombre. El hombre sin Dios no funciona, por culpa de su creador. Y terminamos con este versículo.
Dice Salmo capítulo 100, versículo 3, dice, reconocer que Jehová es Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y todo comienza diciendo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, Él es el creador. Dependemos de Él. Debemos buscarle a Él. Debemos acercarnos a Él. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos nos hicimos. Porque dice el versículo 17 de Colosenses de que todo subsiste, todo se mantiene, todo está bien por Él. Y usted y yo necesitamos más de Él día tras día en nuestra vida para poder ser transformados más a su imagen. Padre, estamos delante de ti, Señor, esta mañana. Queremos agradecer por lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Agradecerte por tu fidelidad.